Saludos, ¿cómo están? Comienza la semana. Yo muy angustiado porque le pregunto a la Maracuchita, nuestra productora general, mire, ¿dónde está Manuel Felipe que no lo veo? No, es que la cuarentena y no sé qué cosa. Y yo, no. A Manuel Felipe, no lo puedes tener encerrado porque si no aguanta. Y aquí está, fui y lo busqué para consentirlo y aquí está Manuel Felipe. Bueno, muchas gracias, como siempre, pues. Bueno, tú sabes que tú eres como mi papá Claro, en la política en la vida, porque y en el periodismo. sí, nosotros comenzamos a trabajar juntos hace ¿qué? Bueno, era extraordinario y diagramador. ¿Te acuerdas? Era diseñador gráfico en la primera parte de mi carrera. Después me tocó de Claro. todo, he hecho de todo. No, y Manuel muy bien Felipe, todo, además, ¿no? ¿ah? Has hecho muy bien todo, hasta dirigir un periódico en aquella etapa tan importante como el caso del Mundo, ¿no? Sí, como no, es que tú sabes que yo tuve en el Nacional un maestro del mundo empresarial que se llama Orlando Carvalho, ¿te acuerdas, Orlando? Claro. Y él se empeñó en educarme para aprender gerencia y manejo de empresas, y gracias a ello pude ser emprendedor y ser, ¿te acuerdas? En el Nacional, el último cargo que yo tuve era gerente de nuevos negocios, Claro. y por eso pudimos hacer el mundo. Manuel, fíjate, las elecciones de Perú son este domingo. La mayoría de las encuestas dan 5 puntos a favor de Pedro Castillo, pero hay unas que dan la cosa muy chiquita. Cuando uno le mete lupa a Perú, lo que ocurrió con Leopoldo López, que de Ecuador se fue para Perú. Entonces hizo un acto y se le aparecieron un grupo de venezolanos a gritarle que dónde estaba la consulta, que con la dictadura no se negocia, las mismas consignas que el mantra repitió, gritándole ahí como traidor, le gritaban. Y había una pancarta que decía, Keiko, no le creas a Leopoldo porque él es socialista. Imagínate tú lo desenfocados que están esos señores ahí, esos venezolanos. Perdieron la brújula, como mucha gente, al cual cuando tú les empiezas a explicar la política, no la entienden porque la molestia, la rabia por la situación del país no los deja ver la política, sino, ¡ah! No hay agua, no hay luz, todo eso. Se entiende, pero la política no lo entiende. La política es un arte inteligente, la política es escenario, son juegos, estrategias. Y si tú te vas a poner a llorar y te vas a poner bravo, es un problema tuyo. La política sigue su camino. Y entonces, fíjate, los venezolanos en Perú, impulsando a Keiko Fujimori como si fuera la salvación porque Pedro Castillo es comunista. Pero la otra es una asesina, ladrona, de todo. Y su papá es de lo peor del mundo. Entonces, ok, el otro es comunista, atrasado, lo que sea. Pobrecito Perú que le toca escoger. ¿Cómo ves tú eso? Porque tú trabajaste en Cancillería, tú tienes visión geopolítica. No, si tú sabes que, bueno, Perú se enfrenta, como decía un periodista amigo, a un derrumbe o un precipicio, ¿no? Esta elección no se da en un contexto convencional, digamos, tradicional de los procesos electorales, sino que es producto y está marcada por esta situación de inestabilidad política que ha vivido Perú y que se expresó en la salida de 3 presidentes, ¿no? En un lapso corto. Entonces, lo tenemos en este caso de los candidatos. Pedro Castillo es un candidato, bueno, eso es un caso a analizarse porque una persona que es maestro de escuela, en una zona muy lejana. Que en internet tiene. Bueno, que nadie conocía, ¿no? El clandestino en Lima, bueno, tiene una votación muy grande. Bueno, y Keiko Fujimori, que es la tercera vez que se propone, bueno, logra una votación importante que la ubica también como en la segunda posición. Ahora, allí no están representados ninguna de las fuerzas reales del poder, ¿no? En Perú. Y no olvidemos que una de las características de esta crisis en Perú fue el enfrentamiento entre el Parlamento, donde se han agrupado, ¿no? Los partidos políticos y los presidentes. Y por eso que a los presidentes, bueno, los sacan, los ponen. Ahora, esta elección se da en ese contexto. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy difícil que independientemente de quien logre la victoria pueda contar con el apoyo y el consenso suficiente para ejercer un mandato importante y necesario como lo exige en estas circunstancias Perú, sobre todo en términos económicos. Porque fíjate lo siguiente, Castillo, dicen que es comunista, que bueno, Castillo no es, seguramente no sé que es comunista, pero no, en todo caso no tiene un planteamiento ideológico, es más, todo lo que dice contradice lo que en la vieja historia podría considerarse como comunista. Y luego, bueno, su base de ostentación es esta zona, donde justamente alejada pues, de los centros de poder, con una gran carga de rebeldía. Eso explica pues, los años de Sendero Luminoso
como referencia más importante, pero también de movimientos campesinos. Y Keiko Fujimori representa de alguna manera una tragedia, ¿no? Su padre, por supuesto, el gobierno de su padre, para la historia de Perú. Porque Fujimori llega al poder en 1990, justamente como producto del agotamiento, del debilitamiento de los partidos tradicionales. La gestión de Alan García fue castigada con esa votación. Y cuando él gana a bordo de un tractor, era, bueno, un profesor en una universidad, pero venció a Vargas Llosa. Sí, claro, venció, pero ganó también producto de unas circunstancias que nadie podía prever. Ahora, ¿qué fue su gobierno? Su gobierno, sí es verdad que asumió el consenso de Washington y tomó medidas que estaban de moda, las famosas medidas neoliberales de aquel momento, y sí es verdad que enfrentó militarmente, no él, las Fuerzas Armadas encontraron en Fujimori un pretexto para una operación cuyos resultados se reconocen, ¿no? Que fue aplastar a Sendero Luminoso y a los grupos terroristas que sobrevivían en el país. Pero Fujimori fue un gobierno militar, no fue un gobierno civil. Además, cuando gana, él da un golpe de Estado, ¿no? Cuando el famoso autogolpe, y gobierna con sectores militares, con un gobierno caracterizado por la corrupción, sin ninguna vinculación real con los factores democráticos. Él encabeza eso que se llamó el neoautoritarismo en América Latina, que duró 10 años. Y la equivocación de mucha gente es identificar a Fujimori con los gobiernos democráticos, porque todos los gobiernos democráticos de América Latina de alguna manera marcaron distancia frente a él, comenzando por el caso de Venezuela, donde Carlos Andrés Pérez rompe relaciones justamente cuando da ese golpe de Estado al famoso Fujimorazo. Y a partir de allí, Fujimori hace un gobierno, pues por supuesto, después se reconoce primero su propósito continuista, ¿no? Que es lo que al final lleva a que sea sustituido por el Congreso, pero es un gobierno caracterizado por la corrupción, caracterizado por una política que no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con planteamientos de derecha ni de izquierda. Es una forma de autoritarismo y paradójicamente, fíjate lo que es la historia, en aquellos años, ya cuando Fujimori se quedó en Tokio, que no pudo regresar porque fue una gran protesta de los sectores políticos, el gobierno más cercano era en aquel momento el de Hugo Chávez. Y se decía que Hugo Chávez era una expresión militar. Bueno, aquí agarraron a Montesinos. En este caso, claro, está el episodio de Montesinos, parecido a Fujimori. Bueno, la historia ya la conocemos. Fujimori está enjuiciado 30 años, ha cumplido ya varios años, y su hija también. Su hija Por el también. caso de Brecht. Por Odebrecht y por otros casos también. En consecuencia, el futuro, el escenario de Perú, más allá de quién gane, no autoriza mucho optimismo en función de la estabilidad democrática. Vamos a ir al corte, Manuel Felipe, pero vamos a hablar de un fenómeno, porque le gritaban a Leopoldo socialista, y Leopoldo no es socialista. Nada que ver, por el contrario, esa es la nueva derecha venezolana, sin querer ofender a nadie. Porque en el G4, ubicar a de Juan Nuevo Tiempo en la derecha no cuadra. Pero a Primera Justicia de la Voluntad Popular sí lo puedes ubicar ahí, sobre todo a Guaidó, que aplaude a Bosch, que se relacionó con Trump, es el hijo perdido de Trump. Entonces, en Venezuela se conformó una cosa, en estos días estaba en una fiesta, una cena, yo digo fiesta porque bueno, sales de la casa en cuarentena, y había una señora defendiéndome a Pinochet, diciendo que Pinochet nos había salvado el comunismo. Le digo, o sea que los autoritarios son buenos cuando son de derecha y son malos cuando son de izquierda. Los autoritarios son autoritarios claro, de donde sea. Claro. Vamos a hablar de eso cuando regresemos en Kikosi. Seguimos con Manuel Felipe Sierra. Fíjate, lo de la derecha y la izquierda. A mí me cuesta mucho en este siglo, en el 2021, dividir a la gente en izquierda y derecha cuando las realidades sociales, más bien producto de la globalización, los pueblitos se han vuelto universales. Pero los algoritmos, los negocios, la data ha hecho que el mundo se polarice, sobre todo el señor Donald Trump. El señor se encargó de crear estos monstruos que están apareciendo, por estos Frankenstein, donde no te vacunes porque la vacuna es una cosa que te va a matar, porque es un plan de unas potencias, de unos señores de Soros, de los Clinton, de no sé quién, para fregar el mundo. Ese señor que está tostado, por cierto lo van a enjuiciar, está a punto de que lo enjuicien. Dios quiera que se haga justicia, porque ese señor le hizo un daño a la humanidad. Pero bueno, ese señor revivió la Guerra Fría. Y entonces apareció esta cosa en Venezuela, como Maduro es de izquierda,
la gente, mucha gente que era de izquierda, inclusive ahora, nada que ver. Aupan gobiernos y defienden gente que su carácter democrático podría ser puesto en duda. El señor Duque está llevado a la Corte Internacional, más de 6.000 muertos en Colombia, que fueron los resultados del proceso de paz, porque él no estaba de acuerdo, entonces aparecieron unos organismos estos de Estado semiclandestinos enjuiciando a campesinos, líderes sociales, gente de la FARC que se había pacificado, y ahorita en la manifestación más de 60 muertos. Entonces, ¿cómo me vas a decir que el señor es un demócrata? Sí. ¿O cómo me vas a decir tú que Pinochet es una maravilla cuando ese señor hizo todas las cosas horribles que hizo? Fidel Castro y Pinochet, ambos son dictadores de derecha e izquierda, pero dictadores al fin, autoritarios al fin. Sí, yo creo que en eso se está manejando pues ese esquema, ¿no? Que es muy fácil. Como tú decías, de verdad no se puede establecer esa dicotomía que existió, sobre todo a propósito de la Guerra Fría, ¿no? De izquierda y derecha, ¿no? Sino que, bueno, el mundo, a partir de que tú juzgas que es de izquierda o de derecha, como el caso, por ejemplo, del capitalismo y socialismo. En el mundo de hoy, todos los gobiernos incluso son capitalistas, incluso los que asumen un planteamiento socialista, el caso de Rusia, el caso de China, son países capitalistas. Ahora, un capitalismo distinto al capitalismo norteamericano y a los países europeos. Pero eso es bueno que plantearlo, porque se suele de manera automática establecer, con el caso de Venezuela, ¿no?, una referencia con todo lo que ocurre en América Latina. Y entonces se habla, por ejemplo, a mí me parece curioso, yo respeto pues la decisión de Leopoldo López, pero creo que es una imprudencia en un país ir tú, sin que sea de ese país, en un proceso electoral, a apoyar un candidato. Es decir, bueno, ¿qué dirían aquí unos candidatos en una elección si se presenta a alguien de Colombia en una plaza a apoyar un candidato? Es una elección de los venezolanos y ahí es una elección de los peruanos, más allá de que esté de acuerdo con las posiciones de uno u otro candidato. Pero, por ejemplo, se habla, en el caso de Ecuador, que está muy cercano, bueno, regresó, es verdad, regresa Lasso, que expresa de alguna manera la derecha, y que también es su tercer intento electoral, ¿no? Apoyado por la zona de Guayaquil. Sabemos en Ecuador existe una discrepancia, digamos, no solo geográfica, sino también política y hasta económica, ¿no?, entre Guayaquil y Quito. Bueno, Lasso, banquero, por supuesto, gana. Ahora, ¿eso significa que desapareció el correísmo? Oye, qué error tan grande. La votación inicial la gana el candidato del correísmo. Y luego hay una alianza que apoya al segundo, que es Lasso, pero sobre la base de que el correísmo controla el Congreso en esa elección. Y entonces Lasso gana con el apoyo justamente de Lenín Moreno. Lenín Moreno era el presidente. Y Lenín Moreno fue presidente del correísmo y derrotó a Lasso, ¿no? Y entonces después, en medio de todo esto, cuando Lenín Moreno se separa brutalmente de Correa, y bueno, lo expulsan y lo enjuician y todo, llega a un acuerdo con Lasso, y entonces Lasso gobierna, sin que aparezca él, sino Lenín Moreno, con el correísmo. Y esa misma alianza, aunque no sea expresa directamente, es la que va a gobernar con Lasso. Entonces allí no me establezcas tú derecha o izquierda. Es decir, lo que está ocurriendo en Brasil, que por cierto, Kiko, la prensa, los medios de comunicación en este caso, han bajado el tono de lo que está ocurriendo en Brasil. En Brasil, en las últimas horas, ha habido manifestaciones en las ciudades más importantes y manifestaciones de la sociedad civil, de la gente, ya no pidiendo rechazo a esta política en relación a la vacunación, que ha sido un desastre, cómo se disparó por culpa de una política equivocada y además provocadora de Bolsonaro, el tema de la expansión del coronavirus, sino también pidiendo ya su renuncia. Y esto va en paralelo al incremento de la opción electoral de Lula para las elecciones del próximo año. Cosa que es interesante, porque este movimiento que está alrededor de Lula, que fue el que provocó que la Corte decidiera que el juicio anterior y las acusaciones fueron anuladas, que fue enjuiciado el juez que lo acusó, todo esto, no es como mucha gente cree, que con Lula, que como siguen las cosas dentro de un año, va a ser presidente de nuevo de Brasil, no es que va a regresar, como se decía aquí, es decir, el aliado de Chávez, ¿no? Lula ahora
y así fue allá, es un presidente con un planteamiento progresista o de izquierda, que tú quieras, pero que se aviene a las reglas del juego democrático, que respeta la Constitución y que tiene todo el mandato propio de un presidente constitucional. Y entonces lo más probable es, primero, si no ocurre una salida de Bolsonaro, que podría darse, es un escenario que contemplaron, pero lo más seguro, a estas alturas del partido, como se decía antes, lo más seguro es que el próximo año, por el voto popular y con apoyo no solo del Partido de los Trabajadores, sino de sectores incluso considerados de derecha y de sectores económicos, para estabilizar la democracia y para lograr una política de consenso en función de la recuperación económica, la única opción que tienen los brasileros es Lula da Silva. Bueno, Bolsonaro, si no es el presidente más malo del mundo, está cerquita. Porque tú mismo lo señalaste. Su reacción frente al coronavirus fue peor que la de Trump, porque él ni siquiera se ponía el tapabocas. Todavía no se lo pone, Sí, y no encabeza manifestaciones. Y además quería acabar con la selva amazónica. Ese señor es, Pedro Picapiedra, es más avanzado que él. Ahora, cuando tú le metes lupa, como lo has hecho con Brasil, Ecuador o Colombia, yo las veces que he ido a Colombia me he encontrado que ahí hay una cosa aristocrática. Los que son ricos no se mezclan con los pobres, y en Perú es igual. En Perú hay una cosa casi de esclavitud, de reverencia a las oligarquías. Entonces, bueno, por eso ese señor Pedro, que yo no sé quién es, yo no lo conozco. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce, tiene el fervor popular, porque él representa lo que en un momento Ollanta Humala o el propio Alan García, ¿no? Porque Perú era un virreinato. El Fujimori en también. su momento. Bueno, porque la mayoría, los pueblos, los pobres son mayoría. Entonces, pero fíjate, en Venezuela resulta que la lupa, como Maduro, Chávez y este gobierno tiene el país como está, la confrontación y todo eso, la gente que sí, ¿no? Una molestia, una rabia, una cosa, y entonces donde quiera que haya un izquierdista, ese es madurista, ese lo diría Maduro, ese es autoritario, sin ver variantes, porque una de las cosas que está pasando con la globalización es que no hay matices. Tú ves un árbol y tiene 1000 colores de verde. La realidad, el mundo, tiene más todavía, la diversidad es muy completa. Pero resulta que ahora no, derecha e izquierda, y eso ha atrasado, Manuel Felipe. Por Dios, ¿hasta cuándo? Claro. Vamos a seguir viviendo en unos esquemas que ya no expresan la realidad. Ahorita, toda cantidad de pensamientos, de reflexiones humanistas que se han generado por la cuarentena, la gente metida en su casa pensando en qué hice mal, corrigiendo, discursos sobre la necesidad de tratarnos bien, como la que hace el Papa. Y todo eso se va para el mismísimo demonio, porque es o blanco o negro, o derecha o izquierda. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Blanco o negro. No cambien la visión, que está aquí con nosotros. Seguimos en la geopolítica. Fíjate, en Colombia, en las elecciones municipales, las anteriores al conflicto social que vive nuestro hermano país, el partido Uribe no sacó sino una sola alcaldía, perdió todo. En las encuestas, Duque aparece como el peor presidente de la historia del país. Y Uribe ha cogido palo, ya no es el hombre que nos salvó de la guerrilla y de la guerra, que derrotó a la FARC, sino que ahora es visto como un autoritario. Además, le hicieron una entrevista en CNN días antes del conflicto y él casi que llamó a que le cayeran a plomo y peleó con Fernando del Rincón. Es una pelea agresiva por el tono. Pero tú te metes entonces, te vas para Chile. Bueno, Chile, Piñera, que es un hombre inteligente, bueno, se le apareció una nueva realidad. Aquí dicen, no, es la izquierda, el maurismo. Pero no, eso tiene que ver con siglos de historia chilena, con una gran riqueza que no fluye hacia los sectores populares, y entonces hay hambre y conflictos como en todos los países donde tú no atiendes a las mayorías. Pero Piñera cuando perdió, cuando su partido, su fuerza, sus aliados perdieron la constituyente, no fue y dijo, no, es el comunismo, hicieron trampa. Dijo, no estamos leyendo el país, hay una nueva realidad. En Colombia, Petro y Claudia, la alcaldesa de Bogotá, han aparecido como figuras emergentes. Hay la búsqueda. Igual ocurre este fenómeno que ocurrió con Yacu Pérez en Ecuador, que casi gana la elección. Yo creo que a eso sí como que le hicieron trampa, pues si hubiera sido presidente también. Todo el que quedara para la segunda vuelta iba a ganar.
porque no iba a ganar correísmo. Luego, te metes, donde quiera que te metes, ves que hay como la búsqueda de nuevas realidades, de nuevos discursos, de nuevos paradigmas de la política. Solo que esta cosa, derecha, izquierda, nos mete en un callejón sin salida. En Venezuela, yo creo que nosotros necesitamos algo distinto a la izquierda y a la derecha, porque ahora hay derecha en Venezuela, además una de las derechas más atrasadas de nuestra historia. Tú sabes que la democracia, eso que se llamaba el péndulo trágico de América Latina, que es entre democracia y dictadura, siempre se ha expresado, ¿no? Y sobre todo tuvo expresiones muy importantes en los años 40, el caso de Venezuela con Rómulo Betancourt, que se le decía comunista, ¿no? Juan José Arévalo, que era el presidente de Guatemala, lo que ocurría en Cuba, Grau San Martín, José Figueres, eso eran fuerzas progresistas, lo que pasó después en Bolivia, con Paz Estenssoro, que fue la primera revolución de verdad de la gente, de los mineros en las calles. Esos eran movimientos, se consideraban de izquierda avanzados, bueno, pero no se le decían que eran comunistas, sino que expresaban una realidad social de desigualdad y un planteamiento también que tiene que ver con la lucha de la independencia de Venezuela, que fue una lucha, si se quiere, bueno, tardía de alguna manera, ¿no? Era muy reciente. Pero lo que se podría llamar la derecha en aquel momento era militar. Y la derecha no estaba en el juego electoral, sino que era la que patrocinaba y dirigía los golpes de Estado. En consecuencia, el conflicto era democracia y dictadura militar. Hoy, después de la experiencia nefasta de los regímenes militares del Cono Sur, los argentinos, lo que ocurrió en Centroamérica, hoy esos factores ya no recurren necesariamente al golpe de Estado ni a gobiernos militares, sino que tienen un peso importante sobre todo esas Fuerzas Armadas y tratan de influir y de condicionar políticas de gobiernos electos según las reglas del juego democrático, gobiernos que tienen planteamientos ideológicos, programáticos, que no son lo que se llamaba entonces aquella derecha, pero que podrían tener un planteamiento de derecha o centro derecha. Y la izquierda, o lo que se llamó la izquierda, también es una fuerza que asume todo el planteamiento democrático de los últimos años y el planteamiento después del cese de la Guerra Fría, de la caída de la Unión Soviética. Entonces, y el fracaso también de aquella intentona, que por cierto, se exagera mucho, pero la intentona esa guerrillera estimulada por Cuba en los años 60, fue una lucha armada de ventolera, decía Susano Hernández, nuestro amigo periodista, porque fue muy breve y no tuvo ningún éxito. Pero hoy en día se está planteando esa discusión y hay que plantearla más bien en términos de la democracia. Hay planteamientos avanzados, planteamientos menos avanzados, y además todos sometidos a discusión. Fíjate eso que está ocurriendo en América Latina que decíamos. Yo recuerdo mucho que en algún programa también que me invitaron, cuando ganó Macri, decía, bueno, ganó Macri, bueno, el peronismo desaparece, ¿no? Es que Macri ganó por 100 millones de votos que le puso el peronista Massa. Y la gente no se equivocaba de eso. Vinieron las elecciones y retornó el peronismo. Ahora, ¿el peronismo es comunismo? No. ¿El peronismo se puede identificar con el proceso chavista madurista en Venezuela? No. No tiene nada que ver. Son movimientos de naturaleza populista algunos, planteamientos de reivindicación social otros, pero que por facilismo y por esta tendencia, tú sabes, de banalizar las cosas, tú lo bautizas. Este es comunista, este es de derecha. Bueno, y fíjate, en Argentina pasó. Entonces ahora dicen, bueno, lo que pasó en el caso de Bolivia, pues. 11 meses duró el golpe de Estado y el gobierno que se hizo contra el comunista de Evo Morales. En unas elecciones donde tenía todo el control del poder y del organismo electoral el gobierno de la señora Áñez, en esa elección, otra vez, las fuerzas de Evo Morales ganaron y arrasaron, y ahí están gobernando. En aquel momento se dijo, no, derrotado el comunismo, no, Evo Morales no es comunista. Evo Morales tiene un planteamiento progresista y asumió una reivindicación importante, que era darle la presencia que debería tener el movimiento indígena en la sociedad de Bolivia, y por eso el Estado plurinacional de Bolivia. Entonces, si esas realidades no se entienden, entonces mira, yo no sé, lo que está pasando por ejemplo en Colombia, te dicen, son los guerrilleros, no. Esta protesta que está haciendo, una protesta inédita en Colombia, no es la confrontación de la guerrilla y el ejército, es una fuerza que no está en las montañas, ni está con unos fusiles, ni tiene que ver con la tenencia de la tierra. Es una emergencia de este tiempo, de clases medias, de jóvenes, de estudiantes, que ya no se dan
en la montaña, con presencia de paramilitares o bombardeos, sino que se dan en las calles. Y que tiene que ver con la situación de desigualdad que rige en estos países. Pero entonces decir que está amenazado Duque, que es de derecha, por unos izquierdistas, no, chicos, que izquierdistas, la gente que se lanzó de Cali, que son, chicos, gente que por razones legítimas salieron a protestar. Y llama mucho la atención que algunos políticos venezolanos, que invocan la protesta en Venezuela, que dicen que en Venezuela la gente debe tomar las calles en procura de reivindicaciones sociales, que deben denunciar. Bueno, se molestan porque en Colombia lo hacen, o porque lo hacen en Perú, o porque lo hacen en Chile. Tienen todo el derecho también a hacerlo si consideran que hay razones para la protesta. Entonces, yo creo que es necesario revisar para la dirigencia política venezolana estas cosas, porque mucho de este fracaso que han tenido los factores, digamos, que se proponen un cambio democrático en Venezuela, se debe a que han sido incapaces de identificar de manera realista lo que está ocurriendo en América Latina y lo que es necesario que en Venezuela retorne a la convivencia democrática, pero con respeto también a todas las posiciones. Ahora, Manuel Felipe, vamos a ir al corte, pero fíjate, uno se pone a explicar, un momentico, tienes derecho a estar bravo, pero cuando uno está bravo, ¿qué pasa? El cerebro se tranca, se te nubla la capacidad de pensar porque lo que quiere es desahogarte. Y aquí hay mucha gente que se desahoga, tú te das cuenta, en los discursos que defienden la abstención. Bueno, no sirvió para nada, pero en todo caso nos fuimos a votar porque ese CNE, esas elecciones no sirven para nada, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Y tú le preguntas, pero ¿qué haces tú defendiendo una invasión, que es una guerra, un poco de muertos, un golpe de Estado militar, o esa cosa horrorosa que llamaron la Operación Gedeón, que es contratar a una gente que haga lo que tú dices que tiene que hacerse, que son unos empleados pagados para hacer violencia en tu país? Entonces, ¿qué haces tú defendiendo eso si eso no es un planteamiento de la democracia, de los demócratas, de los humanistas, de la gente que ama su país? Es un planteamiento, tú te imaginas, en América Latina, solamente en Panamá, tú que tienes, recuérdamelo, cuando hubo la creación del Estado panameño, que los americanos se metieron, bueno, aquí el embajador Story declara y anuncia la nueva formación del G4, la nueva alianza, y los señores, yo lo digo, de Voluntad Popular y de Primera Justicia, del lado Borges, hablan desde los Estados Unidos como si fueran agentes del gobierno y todo, como si eso fuera bonito. ¿Y la soberanía? ¿Y qué pasa cuando tú le dices al ejército que le vas a traer otro ejército para que los mate y los meta presos? Eso es un error de la política, pero cuesta entenderlo. ¿Por qué crees tú que eso cuesta entenderlo tanto? Cuando regresemos, Manuel Felipe. Ya vamos para el corte. Seguimos con Manuel Felipe Sierra. Fíjate, nosotros estamos luchando, el país, porque esa historia de democracia que tanto nos costó, siga adelante y podamos tener cambios de gobierno sin conflicto, solución de nuestras diferencias a través del voto. ¿Quién agredió el voto? Sectores de la oposición que en vez de justificar o argumentar o razonar su derrota, me hicieron trampa. O sea, el oficio más viejo del mundo no es el que se conoce, el que se dice, el de las mujeres, no, es echarle la culpa al otro. Entonces, aquí estamos viendo cómo vamos a ir a un proceso de negociación después que un sector de la oposición pedía invasión, guerra, todo eso que hablamos, TIAR, ONU, que hablaba de cese a la usurpación y que le había puesto una etiqueta a la palabra negociación. Los que negocian son traidores, vendidos, colaboracionistas. Entonces ahora vamos, sin que se explique, bueno, ¿en qué le pasó al Manta? Nadie explica eso. Ahora, en el discurso que hace Leopoldo en Perú, él está hablando de que para ganar en Venezuela y producir un cambio hace falta unidad. ¿Cómo puede haber unidad cuando hay sectores que se acusan unos a otros, cuando tiene 150 partidos producto de la intolerancia de cada uno, cuando tienes este trato de desconocimiento? No solo desconoces al gobierno, sino desconoces que la oposición es plural. ¿Cómo puede haber unidad? ¿Cómo puede esa negociación que se está proponiendo de salvación nacional llegar a algún lado si va solo un sector de la oposición y no es mayoritario? Porque es mentira que el G4 es hoy mayoría en Venezuela. Hoy, como dice Enrique Capriles, y ahí lo voy a utilizar, la gente no quiere saber nada de la política, la gente se alejó de eso porque se cansó de que le metieran mentiras,
se cansó de marchar, se cansó de protestar, con unos dirigentes que son los mismos que cometen los mismos errores siempre. Además, con un problema mucho más grave, que yo creo que a eso se refería Capriles cuando recientemente habló de que este era el peor momento de la oposición, ¿no? Más allá de que la intención, pues en el fondo, con esa expresión, ¿no? Pero es verdad, porque en la política se gana y se pierde. Y en la política hay que rectificar como se rectifica en la vida. Es decir, si tú tienes una estrategia que consideras que es justa, que es la acertada, está muy bien. Tú la pones en juego, tú la sometes al juego, como en la guerra, ¿no? Mi estrategia es esta. Pero si en la guerra tú vas en la primera batalla y te derrotan, si tú vas a la segunda y te derrotan, si tú vas a la tercera y te derrotan, lo correcto no es que no sigas peleando. Tú debes seguir peleando para derrotar a tu adversario, pero tú tienes que revisar la estrategia y decir, mira, me equivoqué aquí. ¿Y cómo la reformulamos? ¿No? Hay una frase de Napoleón que decía que el primer escenario en la guerra es la derrota. Porque la derrota es lo que te enseña justamente a afinar las cosas y a dar los pasos necesarios para garantizar la victoria. Entonces, uno de los defectos que tienen los sectores opositores en Venezuela es que consideran que las derrotas son victorias, ¿no? Y entonces, bueno, mira, no dicen no fue mal, nos equivocamos, la política no fue esta, bueno, sino que dicen no fue muy bien. Bueno, yo no sé cómo te va bien, es decir, un tipo que se mete en unos negocios y bueno, y tiene pérdida, y él dice, no, es que estoy ganando, pero yo no sé qué estás ganando, estás perdiendo. Entonces, el deber del político es enjuiciar desprejuiciadamente las situaciones y definir estrategias y políticas que resulten victoriosas para avanzar. Y luego, otro error que ha tenido, creo yo, la oposición en Venezuela, es creer que todo es la batalla final. Todo es la batalla final. Por ejemplo, tú decías, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias de diciembre, bueno, se jugaba el control del Parlamento, pero no se estaba jugando la presidencia de la República, ni el rumbo del país, sino simplemente la apuesta era tener mayoría en un escenario donde, por supuesto, va a tener un peso importante en la política del Estado y del país. Y lo que está planteado ahora, esta mega elección convocada para noviembre, bueno, no es para cambiar gobierno. Bueno, mucha gente quisiera cambiar gobierno y las encuestas revelan que hay un malestar muy grande y un descontento inmenso. Pero estas elecciones específicamente son ¿para qué? Para renovar gobernadores, alcaldes, y consejos regionales y concejales. Ese es el escenario. Entonces, convertir ese escenario, que es muy preciso, muy claro, en un dilema fundamental que es derrocar al gobierno o cambiar el gobierno. Bueno, chicos, eso no es así. Yo creo que lo importante es entender la naturaleza de esta elección que viene. Y esto es bien interesante, Kiko, porque fíjate, ¿qué es lo que se va a elegir? Bueno, los gobernadores, okay, los alcaldes. El elector, el ciudadano en la calle, vota por un cambio de gobierno cuando tú vas a elegir un presidente de la República. Pues yo voto por esto, por la política. Pero, por ejemplo, en los estados existe un reclamo, no solo de los partidos políticos, ni de los militantes políticos, sino del ciudadano, por tener gobernadores vinculados a su región, que garanticen gestiones en función de abordar los problemas de su región y que tengan suficiente apoyo de esos factores. Apoyo que no es que se lo dan unas encuestas o un partido que se inventa, sino que se lo dan años de lucha y de compenetración con sus regiones. Y lo mismo ocurre con los alcaldes. Los alcaldes, el peso fundamental, por supuesto, hay alcaldes de partidos políticos, de oposición y de gobierno, pero lo que la gente quiere en un alcalde es eso que se llamaba el conserje, pues, de la alcaldía. Un alcalde que esté pendiente de la ciudadanía, de los vecinos. Y aquí es bueno destacar el ejemplo que pasó en las elecciones pasadas de alcaldes con los alcaldes del este de Caracas, pues, que todos conocemos, el caso de Chacao, de Latillo, de Baruta y de Los Alias, donde efectivamente militantes de partidos que en ese momento decidieron de Primera Justicia, que decidieron no votar, bueno, votaron y ganaron. ¿Por qué votaron? ¿Y por qué ganaron? Porque valoraron los vecinos de estos municipios la necesidad de tener un alcalde, su alcalde, independientemente de que su alcalde sea o no de su partido, aunque por supuesto preferirían, lógicamente, que fuera de su partido. Pero la decisión fundamental está en que tener un alcalde que garantice una gestión vinculada, en el caso de las alcaldías, vinculado a los vecinos, y es lo que hemos visto, y es seguramente lo que vamos a ver en estas elecciones. Entonces, el error es decir,
Si yo decreto la abstención porque creo que debe haber un cambio de gobierno, ok, puedes decretarla, pero ¿por qué tienes que extrapolarla también en el caso de los estados? Tú le vas a negar a una gente, por ejemplo, en el estado Falcón, que escoja un gobernador que consideren que es un gobernador competente, que se lo merece, que debe merecer el reconocimiento de los falconianos, lo vas a cuestionar porque, bueno, ahí no está en juego la presidencia de la República, ahí está en juego un espacio importante y eso pasa también con las alcaldías. Entonces, yo creo que el grave error de la oposición es no entender que la política se hace con sentido común, que se hace con la cabeza y no con el corazón. Vamos a ir al corte y regresamos con Manuel Felipe Sierra. Seguimos con Manuel Felipe Sierra. Fíjate, Manuel, los momentos políticos. Es obvio que la crisis económica, el bloqueo, los errores cometidos en política, las estatizaciones, todo eso que caracterizó a Chávez y a Maduro ha producido un resultado negativo. Que en el continente, en el juego este derecha-izquierda, pues todo candidato que surge, medio progresista, izquierdoso, él es Maduro y si gana va a convertir nuestro país en Venezuela. Hasta Biden le clavaron esa etiqueta. Entonces se ve que Maduro se está moviendo en ese terreno y está tratando de producir reinstitucionalización en Venezuela para producir estabilidad, instituciones que funcionen y además quitarse las sanciones y producir también una reflexión económica distinta a la de los años anteriores, porque esa no sirvió. Esa oportunidad significa la estabilidad democrática. ¿Qué significa la estabilidad democrática? La Constitución, respeto a la Constitución y las leyes, y también que pueda haber cambio de gobierno sin problema, alternabilidad. Así es. Hay que lograrla, pero tú no lo vas a lograr diciendo que te voy a tumbar, amenazando. Ni condicionando, Ni condicionando. Estos no pueden en este juego. O si yo gano, te no voy a hay meter juego. preso. Eso, que es 2 más 2, hay gente que no lo entiende. Y entonces viene una negociación donde lo que circuló, los representantes del interinato que iban ahí, yo dije, si esos son los representantes, aquí no va a haber acuerdo de ningún tipo. Porque no están todos los factores de oposición, sino el grupete este que tiene 22 años equivocándose, que cree en la salida de fuerza, aun cuando aquí en ningún terreno hay salida de fuerza. Eso está descartado, aquí no hay invasión, golpe militar, nada de eso, a menos que sea una casualidad, esa tú sabes, rara, pero en la política de todos los días eso no está planteado. Y sin embargo, estos sectores ahora agarran y dicen, no, quien va a negociar con el gobierno son estos, o sea, nosotros. Estos que no creen en el voto, que no creen en la salida electoral, si van a representar el cambio no lo van a lograr, porque en cualquier momento se paran y la dictadura, el régimen, y se molestan, y bónchale, y arman un lío y se paran y se van. Y entonces, así no se va a poder. Ahora, no hay manera en que se entienda que, ok, tú piensas de esa manera, yo no pienso así. Pero aquí hay un grueso sector del país que cree en el voto. Entonces no me sigas diciendo colaboracionista, traidor, porque yo te puedo decir ladrón, porque tú estás acusado de haberte robado unos reales también, ¿no? Pero ese no es el discurso. El discurso es, usted es su posición, yo la mía, pero todos hacemos falta para producir un cambio. Pero además, para entender el momento político, para que podamos llegar a él, porque si no llegamos a él, no hay cambio. No, claro, yo pienso eso también, ¿no? Y creo que sobre ese tema de la negociación se ha usado mucho, Kiko. Aquí en un programa el año pasado, hace 2 años ya, conversamos mucho sobre eso. Y se hablaba, bueno, pero ¿qué negociar? Si están los instrumentos que garantizan, digamos, lo que tú llamas, ¿no? La alternancia, ¿no? La alternabilidad democrática, pues, que es un proceso electoral, espacios para la lucha, que no son perfectos, pero son espacios que deben ser aprovechados en función de producir un cambio de gobierno. Los espacios que además en el caso de Venezuela se han dado, en el caso de las gobernaciones, que se han ese hecho importantísimo que no se ha analizado en detalle, que fue la victoria del 2015, la Asamblea Nacional, ganada de manera aplastante, ¿no? Por los factores de la oposición. Ese hecho no se ha silenciado, pero de ese hecho, de no analizarlo, ¿no? De manera desprejuiciada, se han generado los errores que a lo largo de estos 5 años han significado en la práctica, lamentablemente y desgraciadamente, un retroceso para los factores opositores, porque generaron la abstención, y la abstención significa perder espacios
generaron la división entre esos factores y aunque no sea el propósito y aunque la realidad no estimule, digamos, una recuperación del gobierno, porque más bien la situación del país en términos económicos y sociales se ha complicado, sin embargo han servido para normalizar, ¿no?, el gobierno de Maduro. Pero, y eso es bien analizarlo bien, porque lo que ocurrió con esa victoria es cuando una persona se ganó el loto, se ganó la lotería, el premio millonario, el mayor premio, bueno, y lo votó. Ahora, el que votó el premio debe reconocer y decir, oye, vale, yo voté el premio, pero no decir, bueno, si lo tuviste en la mano, tuviste todo para satisfacer tus expectativas, para comprar lo que tú deseabas comprar, bueno, y tú lo votaste. No fue que te lo quitaron, y lo votaste porque lo empleaste mal, porque no gastaste lo que tenías que gastar. En este caso, no actuaste políticamente, correctamente, que era la única vía que te permitía ir acumulando fuerzas hasta lograr el cambio presidencial. Bueno, y eso es una historia conocida. Ahora, lo que yo creo es que en este caso se está tomando de nuevo el tema de la negociación, pero ¿para qué? Mira, en Venezuela no hay una guerra civil, en el sentido formal, pues hay una guerra social, claro, pero esa guerra híbrida que llaman, pero no una guerra civil de armas que tomamos tal. En Venezuela no existe un problema territorial, que vamos a pelear contra un país que nos quitó la mitad y nos vamos a armar como... En Venezuela no existe un problema religioso, no, es que hay una de religiones, no hay un problema de terrorismo que se instala con armas y quiere conquistar, no. Tiene que haber, sin embargo, un problema de conflictividad política. Conflictividad política que en Venezuela solo tiene un antecedente que no se ha estudiado, porque además fue muy corto, que fue lo que pasó justamente con el derrocamiento de Medina Angarita y los 3 años de gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno entre 1945 y 48, que el país se dividió. Se polarizó. Y se polarizó en términos. Lo que ocurre es... Que llevó al golpe de Estado. Llegó el golpe de Estado y ahí cesó. Pero debieron pasar 10 años, y a los 10 años, con muertos, con exilio, con guasina, con todo lo que tú quieras, el 23 de enero se retornó otra vez a ese proceso que había comenzado en 1945. Es decir, y paradójicamente, para que vea lo que es la historia, y encabezado justamente por el hombre que fue nombrado presidente el 18 de octubre de 1945, Rómulo Betancourt. Y los factores que en aquel momento apoyaron el golpe de alguna manera, o tuvieron una actitud medio sospechosa frente al golpe del perejimenismo, pero terminaron gobernando con Betancourt. Y entendieron que la política es eso. Esa reflexión tendría que ser tomada en cuenta ahora por la dirigencia política. No pensar simplemente en el tema de un acuerdo. ¿Pero acuerdo para qué? Bueno, yo he visto, por ejemplo, que dicen, bueno, porque primero decían un acuerdo, pero no puede estar el presidente, no puede estar Maduro. Ah, bueno, si Maduro es el presidente y no va a estar, no hay acuerdo. O cuando te plantean salidas que tú sabes que son. Lo que pasa es, y esto es lamentable, que en Venezuela, porque sí es cierto, que en Venezuela Chávez inicialmente inició una política más que de aproximación, de combinación de intereses con Cuba, con la Cuba de Fidel, si bien eso es cierto, que marcaron de manera muy definida ciertos aspectos de la política, sobre todo en materia social, en materia de la conformación y reconversión del ejército. En los últimos años hemos pasado del otro bando. Y resulta que aquí la política, yo no entiendo cómo una dirigencia opositora venezolana, nacionalista, tiene que ir a Bogotá a recibir instrucciones de un señor embajador de Estados Unidos. ¿Qué es eso? ¿Ustedes consideran en la historia de Venezuela que eso puede haber ocurrido? En la patria de Simón Bolívar. Bueno, entonces te dicen, no, pero es que aquí mandan los rusos. No mandan los rusos ni mandan los chinos. Hay una presencia china y rusa en materia económica, por supuesto, y en materia militar también, geopolítica, que entre otras maneras se explica por esta política que casa todas tus decisiones a una política en el extranjero y a un país que está enfrentado a esos otros países que de alguna manera ven a Venezuela, ya no para tomarla como ejemplo ni para gobierno, sino como un eje geopolítico muy importante, que es lo que en el fondo está en juego. Entonces, si esas cosas no se aclaran, hablar en términos de ¿cuál es la negociación? Vamos a contarnos. No, pues yo no me cuento porque las elecciones no son transparentes. Ah, bueno, mira, ya, ¿qué vamos a hacer para que sea más o menos transparente? Ahora, puede ser que sean transparentes y yo pierda. No es que para las elecciones yo voy a ganar. Ajá, ¿Y quién te dijo? Yo también puedo perder. Un breve ahí que tú hablaste
en la promo de revocatorio y de hasta constituyente. Rapidito porque nos queda poco tiempo. Fíjate, el revocatorio, si tú vas al revocatorio con esta división, lo pierdes. Es un error convocarlo si no tienes asegurado, eso lo decía Sun Tzu, que yo he citado mucho aquí, tú no puedes ir a una guerra que ya en la premisa inicial está perdida. Tú tienes que lograr reconstituir tu fuerza, eso que usted sabe cada vez que iba a un proceso electoral. Tú tienes que tener ese 80% del país que dice estar como Maduro al lado tuyo, que hoy no está. Hoy no está. Eso es mentira que todo eso es oposición, porque hay un rechazo muy fuerte a la política. No, claro, yo entiendo que existe ese cuadro. Por eso te decía que apelar nada más a la negociación. Primero, ¿qué vamos a negociar? ¿Y por qué vamos a negociar? La negociación más importante que se conoce, que es la negociación en la guerra, se producen cuando uno de los factores en guerra admite y reconoce que está perdiendo la batalla. Y entonces, en vez de levantar la bandera blanca para terminar la batalla, recurre a la fórmula de ir logrando espacio, y el que está ganando también le conviene negociar porque no quiere tener una victoria aplastando a su adversario, sino también tener un juego que garantice la paz y tener lista, pues, y en buen estado su fuerza, que en ese momento son victoriosas. Esa es la negociación histórica, la militar. ¿Eso está planteado en Venezuela? No, en Venezuela hay dos sectores con una complicación política muy grave y que, bueno, ha tenido un efecto que eso sí requiere de un esfuerzo conjunto que ha profundizado una crisis social, una crisis que, como tú decías, el interés en buscarle salida ya no solo es de los dirigentes políticos, no, el buscarle salida es del ciudadano, que es el que padece cada vez más una situación que verdaderamente se hace insostenible. Gracias, Manuel Felipe, qué bueno. No, gracias contigo. A ti. Menos que tú eres casi una biblioteca andante y tienes buena memoria, entonces las argumentaciones agarran más piso. Gracias. Bueno, estamos en eso, ¿no? Así es. Gracias a todos ustedes. A las 5 y a las 10, Kikosis por Globovisión.